1:04 en la tarde de martes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un espacio donde queremos conversar y queremos compartir con ustedes de esta bonita tarde. Ahora sí, ya el frío de la mañana que tuvimos acá en Tibás fue cambiando. Tenemos un día maravilloso, soleado, y ojalá que donde ustedes estén también estén disfrutando de hoy martes. Bueno, gracias a quienes nos acompañan también en plataformas digitales. Ya ha habido por ahí algunos comentarios que hemos estado leyendo bien bonitos. Que dicha que esta nueva temporada de Voces de mi País les ha gustado, y también recuerden que las repeticiones de este programa, como el de ayer, que también lo disfrutaron montones, lo pueden ver en YouTube de Extra Radio, también a través de el programa en vivo en extraradio.cr, y los fines de semana disfrutarlos acá también en las repeticiones de sábado a las 2 de la tarde, domingo. Ahorita Rodo nos va a confirmar, pero creo que el de domingo se corrió un poquito, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a confirmar. A las 12, perfecto. Domingo a las 12. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, en este nuevo programa de hoy vamos a tener una voz de mi país. Una voz que conoceremos su historia, una historia muy bonita de nuevas oportunidades, una historia de crecimiento personal, de superación, de cambios de vida también, porque a pesar de haber empezado una vida laboral en un ámbito, en un área específica, hoy por hoy su realidad es muy distinta para bien, y vamos a saber cómo ese camino puede ir abriendo puertas a pesar de que a veces lleguen malas, muy malas noticias o acontecimientos inesperados en la vida de cualquier persona, en la de ustedes, en la mía. Así que, y también un tema muy importante, muchas veces escuchamos o hemos escuchado hablar de programación neurolingüística. ¿Qué es? ¿Cómo ayuda o cómo puede ayudar esto a nuestras vidas, independientemente de a qué nos dediquemos o qué es lo que hagamos? Hoy el programa es para eso, para conversar con Carla Vargas. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa bienvenida, y bueno, aquí un honor de estar acompañándolos en el programa. Muchas gracias. Una voz más de este país. Una voz más. Sí, una voz más en el entendido que no es una voz más, es una voz de mi país, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, una voz más de tantas. No, aquí queremos conversar con personas como vos que además de que tienen una historia muy bonita que compartir, también pues su energía irradian esa motivación para muchas cosas, y por qué no, a pesar de la adversidad o a pesar de historias que uno de repente diga, bueno, ¿cómo pasó esto? Ay. Carla, ahora para entrar en la cabina, tuviste como un flashback, ¿verdad? ¿Tuviste recuerdos? Ah, sí. Trabajaste acá. Exacto. En otro medio, pero trabajaste acá algún tiempo y reviviste también momentos de tu vida muy bonitos. En realidad con mucho cariño, ¿verdad? Entré acá porque efectivamente durante 4 años de mi vida aquí fue parte de mi formación. Creo que entré con una gran bendición, y es que me gusta mucho atender personas, en todo, solucionar problemas y ayudar, ¿verdad? Y de hecho entré en servicio al cliente. Y en ese momento, pues me encargaba de las quejas, ¿verdad? Y no es nada bonito, digamos, recibir quejas, pero para mí fue súper enriquecedor, y al tiempo pues ya pasé a hacer de publicidad, tener otros contactos, también tener otras personas a mi alrededor que me ayudaron a crecer mucho a nivel profesional, y bueno, eso lo llevo hoy todavía con cariño a mi vida, aparte que aquí tuve a mis 2 hijos. Ok, también recordás momentos de en tu embarazo y las etapas de sorpresas de la vida. Sí, hasta mi novio lo conocí acá. También, no, hombre. Hace 15 años. Imagínate, es una historia que entonces los recuerdos están ahí latentes, porque trabajaste acá, fuiste, como bien decías, creciendo en el área pues, de publicidad, primero servicio al cliente, publicidad. Y luego, ¿qué pasa? O sea, hay un cambio en tu vida profesional, primero hablando, tomas otros caminos, y luego también hay cambios de golpes muy fuertes que recibís. ¿Tenés estas 2 etapas divididas? ¿Coinciden o no coinciden? ¿Cuándo te vas de acá? ¿Cuándo pasa lo que nos vas a contar ahora? Ok, si quieres te hago como una cronología, claro, digamos, de diferentes situaciones. Un brief. Sí, eso es sumamente importante quizás para que podamos entender un poquito del contexto. Yo, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Hace muchos años, cuando tenía 18 años, a la hora de salir del colegio,
decidí junto con mi grupo de amigas no ir al baile de graduación, sino que decidimos ir a un paseo a la playa. Y mi mamá me dejó ir. Una de mis amigas, pues se le había muerto su madre en Semana Santa, en un accidente de tránsito que fue muy sorpresivo, exactamente. Wow. Y pues también mis papás estaban divorciando en ese mismo año y decimos, no vamos al baile de graduación, vamos mejor al paseo, y eso fue lo que hicimos. Algo más relajado. Exacto, que es lo primero que le dice a uno la mamá, no se meta al mar, ¿verdad? O tenga cuidado. Y pues claramente yo lo hice, pero yo me estaba ahí donde me revientan las olas y, ¿verdad? Y te sacan. Después de un ratito... Mojar los piecillos, nada más. Exacto, después de un ratito llega mi otra amiga que es toda pachamama, ¿verdad? Y llega y me dice, Carla, usted ha pasado una ola abajo del mar, dígale hola al mar, se siente totalmente diferente, ¿verdad? Y todo. La cuestión fue que sí, así lo hicimos. ¿Y si te gustaba el mar? O sea, ¿o sos de las personas...? Me gusta, pero tampoco era de ser mucho de ir al mar, ¿verdad? Entonces, para ese momento decido, ¿verdad?, ir al mar, y recuerdo que una ola pasa, salimos, yo quedo mucho más afuera, ellas quedan más adentro y yo no siento el suelo, pero a ellas les llegaba el agua por el pecho. Wow. Así que eso pasa en cuestión de segundos, ¿verdad? Yo les digo, no siento el suelo, y me dicen, pero ¿cómo no vas a sentir el suelo si vea por donde nosotros tenemos el agua? Viene una ola y otra ola y otra ola, y cuando nos dimos cuenta las tres nos estábamos ahogando. Con la mala suerte de que yo entro en estado de pánico, y entonces empiezo a ahogar a la otra amiga mía que estaba a la par, que es más delgadita, más chiquita, para salir a respirar. Cuando yo vi que ya le iba a ahogar, entonces dije, no, aquí es nadando, lo peor que pueden. O sea, no sigan los consejos de Carla, antes de eso no los siga, ¿verdad? Entonces, bueno, yo decidí... Estamos contando lo que no se debe hacer. Lo que no hay que hacer, exactamente. Ya luego vendrá lo que sí se hizo y por lo cual, afortunadamente, hoy Carla está aquí. Exacto. Entonces, bueno, vengo yo y... En ese momento dije, no, pues aquí es nadando, di 3 brazadas, y esta luz blanca que aparece en todas las películas y demás, es cierto, existe, yo la vi. Ok, detengámonos ahí. ¿Todavía estabas en estado de conciencia? No, ¿No recordás? Ya ahí la perdí, o sea, ya después de eso no recuerdo absolutamente nada. Carla, ¿qué pasa en los segundos antes de no recordar nada? ¿Tenés al día de hoy sensaciones que te perturban? Olores, la sal, por ejemplo. La sal no la soporto. Cuando ves una película y hay gente surfeando, o hay un mar, ¿verdad?, un poco picado, que llamamos. ¿Qué pasa hoy por hoy? Pues es una sensación a veces difícil de explicar. Primero porque cuando te cuentan la historia de lo que pasó después de que perdiste la conciencia, creo que uno como que se sale de la película y dice, ¿eso es cierto que me pasó a mí? No lo crees ni siquiera que lo viviste. Y por otro lado, cuando entro al mar y me cae una gota de agua de mar en la boca, yo digo, ya quiero salir, ¿verdad? Claro. Entonces es básicamente esto. Bueno, la situación... Sentís y recordás la luz. Recuerdo la luz. Ahí mismo yo había estado en Estados Unidos, y yo recuerdo que mi último pensamiento fue, pues déjeme volver otra vez a la isla. Eso fue otro momento, una isla en Boston que se llama Nantucket. Ahí fue lo último que pensé. Cuando en este acontecimiento. Exactamente, que veo la luz. Tu mente se ubicó allá. Exacto. Entonces, pues cuando yo despierto en la arena. Y yo nada más escuchaba como doctores que estaban detrás mío, que preguntaban cuál es su nombre y todo para saber en qué estado de conciencia estaba. Yo no podía hablar mucho, pero sí pregunté quién me rescató y listo. Fui me trasladaron a la clínica Jacob, de ahí al hospital de Punta Arenas, y bueno, estuve una semana internada en el hospital de Heredia. La cuestión fue que tuve el 70% de los pulmones llenos de agua. Un poquito más, unos segundos más, y yo hubiera pues muerto de un ataque, de un paro cardíaco, ¿verdad? Lo que me explica el guardavidas que me rescató, que lo conocí años después. Esa parte para mí marcó un antes y un después, porque recuerdo que cuando estaba en el hospital y me llegaban a visitar, me decían, Dios tiene un propósito para su vida, Dios tiene un propósito para su vida. Y lo que nadie se imaginaba es que yo detrás de eso decía, pero ¿cuál es el propósito? Claro. O sea, ¿cuál es el propósito? Porque no lo encuentro. ¿Cuál es el propósito de casi morirme? Es lo que uno puede pensar en ese momento. Y de estar otra vez viva, ¿verdad? Y por muchos años fue una pregunta que rondó en mi mente, claro. Algo que incluso a uno le da vergüenza decir, es que no sé qué detrás de esto, cuál es mi propósito, y además no sé cómo puedo servir a los demás. Y aparte que el tema del propósito se ha vuelto, si se quiere,
un dolor de cabeza para muchos, de no encontrarlo. Y es como que te obliga a la sociedad. Para otros, tienes que saber cuál es tu propósito de vida. Se vuelve parte del checklist de vida. Y en sí el propósito de vida no es un mandatorio. Tiene que llegar en un momento, tiene que sentirse, me imagino, y además se encuentra automáticamente, no es algo forzado. Tiene que salir de manera natural y tiene que sentirse como una certeza de que realmente eso es. Okay. Pasan los años, bueno, yo me voy inmediatamente, salgo del hospital y recuerdo que eso pasó en octubre, para mayo ya yo estaba otra vez en Boston. Tuve situaciones desafiantes allá porque me fui pues saliendo del colegio a un lugar donde no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada, ¿verdad? Entonces fue como madurar a huevo, ¿verdad? O sea, es como literalmente como dicen los mexicanos, a huevo. Y después de eso, regreso aquí al país. Regreso y empecé a trabajar primero en un call center, de ahí fue que pasé a Grupo Nación a trabajar. Fue muy bonito, nunca he tenido que buscar trabajo. Eso es muy bonito. Me han llegado las oportunidades, gracias a Dios. Maravilloso. Y después de estar aquí, resulta que yo pasaba frente a la iglesia de Tibás por trabajo durante todos esos 4 años, frente a una valla que decía del libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Y todos los 4 años pasé martirizándome. ¿Cuál es mi propósito? Todavía no lo encuentro. Incluso trabajando acá fue que me contactó Teletica en su momento para el programa 7 días para conocer al guardavidas que me rescató, porque yo no lo había conocido. Yo te iba a preguntar eso. Exacto. Ahorita. Y recuerdo, tengo la sensación de que recuerdo esa valla, porque ahora coincidíamos para aquellos años. Yo también trabajé por estos rumbos y creo que recuerdo esa valla, qué curioso. Pero justo iba a eso. Vos hace un rato decías, bueno, años después conocí a la persona que me salvó. Exacto, porque yo no lo conocí en su momento, pero a él, el guardavías, lo mandan, bueno, se va para Australia a capacitarse más. Y de regreso se encuentra con una periodista en el avión y ahí mismo pues empiezan a generar conexiones y deciden hacerle un reportaje para 7 días sobre la vida de él. Y le preguntan, bueno, cuéntenos cuáles han sido los rescates que más han impactado tu vida, porque se dedica a esto desde que está niño, ¿verdad? Y le dicen, yo saqué a una muchacha que sé que ella sobrevivió, pero cuando yo la saqué ella estaba muerta. Entonces, por medio del hotel donde yo había estado, me localizaron. Eso fue en Jaco. Ajá. Y por medio del hotel donde yo había estado, que fue en el Hotel Jaco Beach, lograron contactarme. Así que recuerdo una noche que me llamó mi amiga y me dijo, es que vieras que el guardavidas que usted le rescató, le están haciendo un reportaje y ocupan que vaya mañana a entrevista. Y yo, pero yo tengo que trabajar, ¿cómo hago, verdad? Pero, a ver, ¿vos te das cuenta que esta persona existe, pero te das cuenta en ese momento? Ajá, con la llamada? 4 años después. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años? Porque de repente llaman al hotel y no es como que, sí, el fin de semana pasado estuvo aquí. Fue hace 4 años. 4 años después buscaron del accidente. Tu registro, buscaron la información para hacer la conexión. Exacto. Entonces, bueno, yo hice la entrevista, pero de momento como que aún no te sientan, ¿verdad? Y te dicen, bueno, luces, cámara, acción, cuéntenos qué fue lo que pasó. Y hasta después dije, ¿quién es él? ¿Me lo pueden enseñar? Es que no lo conozco. Y no lo podían creer los camarógrafos. No. Y entonces me dicen, ¿no lo conoces? Yo no. Entonces, venga, vea las tomas. Él es quien te rescató. ¿Quieres el teléfono? Yo sí, claro. Inmediatamente lo llamé. Recuerdo que grabé un jueves la entrevista, sábado estaba conociéndolo. Desde ahí tenemos una relación súper cercana. Es mi ángel. Claro, yo te iba a decir porque se vuelve... Yo no sé si después de una situación como estas... realmente existe la amplia posibilidad de crear una amistad y un vínculo de vida. Exacto. Porque hasta es de vida. Fecha. Es de vida, para toda la vida. Digamos, mis cumpleaños los celebro y siempre pues le doy las gracias. El cumpleaños que se marca, ¿verdad? El día del rescate, que fue el 7 de octubre. También, ¿verdad? Yo paso todo el día, con el año pasado, el 7 de octubre pasado, sacó el día libre, estuvimos juntos en la playa, recordando. Claramente también la historia mía siempre se la cuento a todas las personas. Hemos ido diferentes también medios porque hacer un poco más de conciencia de la importancia de los guardavidas en todas las playas. Ha sido un proceso bastante grande y bonito y ameno, ¿verdad? Pero básicamente esto trae a mi vida la respuesta de el propósito de vida. Hay un antes y un después en eso.
Cuando todo esto pasa y bueno, volvés, afortunadamente tu salud mejora a raíz del incidente, y tu salud me refiero, los pulmones vuelven a estar bien, se da todo el proceso de recuperación, incluso de recuperación supongo también emocional, ¿verdad? Porque es un impacto. Ahí donde empezás a detectar un nuevo capítulo de vida o un propósito. Un nuevo capítulo de vida lo empiezo a darme cuenta a través de la programación neurolingüística. Porque ahí es primero donde llega a tu vida. Exactamente, porque primero fue, digamos, todos estos años fueron de muchas preguntas. Fue una ventana. ¿Qué tipo de preguntas? De preguntas de cuál es mi propósito de vida, para qué estoy aquí en la Tierra. Yo creo que estas preguntas que uno a veces se hace y que no tienen respuestas muchas veces. Carlas, esto que voy a decir puede sonar muy fuerte y lo digo obviamente, me imagino que una de las preguntas podía ser ¿por qué no me morí? No deseando haberse muerto, sino suave, pude morirme. Exacto. Lo más probable era que me muriera. Ajá. De hecho me soñé que me había muerto, que hubiera pasado. ¿Por qué no sucedió? Ajá. Eso fue otra de las preguntas. Hay como mucha vergüenza a expresarlas, creo. También porque pues alguien te puede decir, hey, pero no estás agradecida de que estás viviendo. Entonces como que uno se las va guardando. Justo la que te decía, yo me imagino que es una pregunta muy dura a uno mismo, pero tiene que existir. Exacto, sí existen. Sí existen ese tipo de preguntas. Y te confronta con el sentido de la vida, te confronta con creencias, te confronta con todo lo que te han enseñado desde chiquito. Y viene hace unos 6 años, bueno, ya 7 años más bien, tengo yo de separada del padre de mis hijos. Por supuesto que mucho tiempo tuve esa pregunta, pero también en medio de esto hubo que quedé embarazada, estuve prácticamente 3 años embarazada, tengo 2 hijos, pero tuve 3 embarazos. Entonces, fue como, exactamente, fue como tener gemelos, porque entre ellos 2 tienen años, 2 meses de diferencia, pues estaba pensando también otro montón de cosas y resolviendo. Y pasado ya un tiempo, y fue hace 7 años, yo me separo del papá de mis hijos. Yo siempre he dicho, bueno, de 10 separaciones, una sale bien, la mía salió bien. Pero pasados unos meses. ¿Bien en qué sentido? ¿En qué sentido? De que todo sano, exactamente, todo perfecto, tenemos una sana relación. Una de cada 10. De 10, una separación sale bien, esa es la mía, ¿verdad? O sea, siempre lo he dicho, ¿verdad? Entonces... No, tiene lógica, porque al final normalmente no son ni gratas, ni amenas, ni bonitas, sanas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pues estoy bien. Y luego, cuando uno sale de una relación de mucho tiempo, pues también termina diciendo, ay, yo no voy a tener nada con nadie. Y el famoso queda curado. Exactamente, quedé curado. Pero no, o sea, la vida es como para ver si es cierto, ¿verdad? Y te pone a alguien enfrente, ¿verdad? Y como a los 3 meses conozco a una persona, claramente uno quiere hacer que todo funcione, todo lo que ella había hecho mal en la relación pasada, ahora la quiere hacer bien, pero a veces uno escoge mal y no te das cuenta que estás escondiendo a una persona que no está en la misma sintonía que uno. Claro, es que eso te iba a decir, muchas veces no es lo que uno quiere o pretende. Caso, por ejemplo, tu nueva oportunidad de vida es lo que la vida te vaya a presentar. Exacto. Y a partir de ahí ver cómo lo haces. Ajá. ¿Qué Entonces, pasó? No sirvió. De ahí no sirvió, pero estuvimos solamente 3 meses, ojo, fue poquito. Pero para mí sentí que era como periodo de prueba un año. Laboral. Sí, de todo era caótico, ¿verdad? Todos los días eso era era más interesante que ver una serie Netflix, ¿verdad? Todos los días había un nuevo capítulo y empecé a drenarme. Empecé a drenarme y empecé a caer como en una depresión. Claramente ahora lo entiendo. Claro, y obviamente sin mencionar qué tipo de capítulos, pero a vos, ¿qué te drenaba? O sea, era una cuestión de que yo quería que todo funcionara, de que estaba toda mi energía puesta en que todo funcionara y no se estaba dando nada, ¿verdad? Sí, entonces me desgastaba por completo. Entonces resulta que caigo como en una pequeña depresión y digo que depresión, ¿por qué? Porque normalmente yo lo que creía, de hecho yo no creía en la depresión. Yo decía, no, la gente no tiene depresión, está distraída, lo típico que uno escucha. Pero empecé a notar cosas que para mí no eran normales. Por ejemplo, siempre he sido como de hacer ejercicio, de comer, soy súper antojada y demás, pero yo me servía el desayuno, que para mí es súper clave, y yo decía, pero es que no quiero comer, no tengo hambre, no hay manera de que me entre la comida. Pasaba todo el día durmiendo, todo el día. Pero vos no decías, estoy deprimida. No. Eso fue como que, entonces ya empecé a notar, porque ya fueron más de 2 semanas y yo dije, no, aquí hay algo extraño en mí. Perdona que te interrumpa, qué oportuno lo que mencionas,
Hoy es el día el día contra la depresión, la lucha contra la depresión. Temprano en el noticiero tuvimos también alguna información de esto. Y estás dando desde el punto de vista vivencial aspectos muy claros. De la depresión. No querer salir, no querer levantar, o sea, que pasar durmiendo. Y uno puede decir, estoy cansado. No hacer actividad física, sí es una rutina y que eso cambia. Son pequeñas señales, ¿verdad? Que vos las empezaste a pasar. La vida y el cuerpo. Pero uno cree que no. Que no es depresión, estoy cansado. ¿Cómo te enteraste? Porque ya se venía sosteniendo ese patrón a través de las semanas, días, y yo decía, esto no es normal en mí. Y no lo estoy decidiendo, solo está pasando. Está pasando. Y me despertó todavía aún más el ver que mis hijos estaban chiquitos, tenían 6, 7 años, todavía tomaban a veces chupón, ¿verdad? No, 6 y 5 años, y recuerdo que un día uno le hizo el chupón al otro. Y vos, ok. Y yo, aquí hay algo raro, o sea, eso no está bien, ¿verdad? Y entonces de ahí fue que le pedí ayuda a mi mejor amiga, y mi mejor amiga me dijo, te voy a dar el número de una programadora neurolingüística, ve donde ella, ¿verdad? Entonces yo fui, la primera sesión hablé, yo le dije, quiero contarle las cosas tal cual las he vivido, y en la segunda sesión ya ella me puso en una cama, me hizo técnicas de programación neurolingüística, y cuando yo salí, yo recuerdo que yo lo primero que pensé fue como, esta señora me pide toda la plata que tengo en la cuenta, yo se la doy, porque tengo tiempo de no sentirme así. Y eso despertó en mí otra forma de ver la vida. Yo creo que antes de que salga el sol, sí se pasan de verdad muchas noches oscuras. Y uno cuando está viviendo esa noche oscura, se mete mucho en la tristeza, pero no se da cuenta que ahí estás llegando a un punto donde ya no ves más para abajo, te metiste en un hueco y solamente te queda la opción de subir, porque no hay otra. Y solamente vos sos el responsable de tomar esa decisión. Nadie más la puede tomar por ti. Carla, de hecho, eso te iba a decir, el tema es tomar acción. No solo es detectarlo, sino qué voy a hacer con esto. Gracias a Fran Brenes, nuestro compañero periodista también en producción, que nos recuerda un detalle importante que mencionó el psicólogo esta mañana. Si estos síntomas, como los que estás mencionando, duran 2 semanas o más, ya es un patrón para buscar ayuda, ¿verdad? Exacto. Porque hablábamos de que, bueno, ¿cuánto tiempo pasó con esta dinámica al punto de que tus hijos, uno le hacía el chupón al otro? Era muy atípico porque me imagino que pasabas súper pendiente de ellos, pero además ahí decís, esto no había pasado antes y ya había pasado un buen tiempo. Así que para los que nos escuchan y también de repente han tenido alguna situación de estas o están teniendo o no la han tenido, ojalá no la tengan, pero la llegarán a tener, es bueno saber que la ayuda nunca es inoportuna, al contrario. No. Debe ser a tiempo. Exacto. Y creo que es muy asertivo pedir ayuda porque aunque uno esté transitando ciertas situaciones y son responsabilidad de uno, pasarlo sola lo hace simplemente más doloroso. Pero cuando uno las pasa acompañada, se vuelve mucho más fácil. Y sí, vas a tener que tomar acción, y sí, vas a tener que hacer el trabajo interno, y sí, vas a tener que ver todas tus heridas, y en lugar de cerrarlos con una curita o anestesiarte, es de verdad trabajar en vos, pero nunca te vas a arrepentir. Ok, va muy bien, el tiempo va volando, conociendo la historia de Carla Vargas, que hoy nos ha contado cómo su vida tenía un camino, tenía una función, tenía un trabajo, tenía una historia que transcurría con total normalidad. Hay un punto de inflexión y que la ha traído a partir de ahí a redescubrirse, quizás en un autoconocimiento también y un agradecimiento eterno por su nueva oportunidad, pero además hoy con una posición profesional y de propósito, ayudando a muchas otras personas a sentirse o a detectar qué está bien, qué no en ellos y cómo hacerlo mejor. Vamos a ir a la pausa ahorita y a la vuelta vamos a entrar en el tema de la programación neurolingüística, que lo escuchamos mucho, es un tema que se ha puesto pues obviamente en boca masiva, porque en estos tiempos la gente busca estar mejor. Y ya vos nos contarás si va por ahí la jugada, ¿verdad? Si la programación neurolingüística nos va a aportar a eso o qué es realmente, qué tipo de ayuda nos puede brindar a nuestra vida y cómo nosotros podemos recurrir a este tipo de apoyo profesional también. Así que, Carla, gracias por esta primera parte. Buenísimo todo, maravilloso tu historia. Vamos a la pausa con mi querido Rodo, que ya hace switch con Pupi. Pupi nunca viene y ya se va, ¿verdad?
Volvemos. Gran canción. Uy, ahorita no preciso la fecha, pero sí recuerdo aquel momento cuando Los Ajenos lanzaron esta canción, un boom completo, y que la puedan también disfrutar acá en Extra Radio. Bueno, continuamos ya 1:32. Hemos venido conversando con Carla Vargas, que nos contaba su historia, como bien mencionábamos, una historia que podría parecer en su momento con un acontecimiento tan oscuro y tan traumático, porque por eso incluso le preguntaba ahora, bueno, ¿qué pasa cuando ves el mar, cuando sentís la sal, cuando ves en una película que alguien se está ahogando incluso? Carla todavía tiene sus sensaciones que tal vez le recuerdan aquel oscuro momento, pero también detectó o encontró que fue el camino para que su propósito de vida hoy por hoy lo tuviera claro. Y llegamos al punto de la programación neurolingüística. ¿Qué es, Carla? Okay. ¿Qué haces vos con la programación neurolingüística? Con la programación neurolingüística te lo voy a decir, digamos, de varias formas para explicarlo, porque la programación neurolingüística en sí es una herramienta que nos ayuda muchísimo a entender nuestra mente, cómo es que funciona, cómo es que nuestro cerebro a nivel neurológico también va captando todas las señales y va quedando dentro de nuestras programaciones la forma en cómo percibimos el mundo, ¿verdad? Okay. Entonces, para mí, es como decir, tener el manual de instrucciones de cómo funciona nuestra mente. Y por ende, nuestros pensamientos y acciones. Exacto, nuestros pensamientos, cómo eso va ligado en las emociones y cómo eso va ligado en las acciones. Pensamiento, emoción y acción. Okay. Y en sí, ¿verdad? Es el estudio de toda la mente subconsciente, ¿verdad? Y cómo nosotros hemos trabajado a partir de ella con nuestros recuerdos, la forma en cómo visualizamos y demás, ¿verdad? Entonces ha sido como una herramienta más para entendernos, una herramienta también para solucionar cosas de nuestra vida y también para poder crecer, porque al final y al cabo yo creo que yo siempre digo, tenemos como 3 cosas seguras en la vida y esta es mi deducción, es, vas a morir, ¿verdad? Eso es fijo. Tarde o temprano va a pasar. Tarde o temprano, no lo sabemos si mañana, pasado mañana, si dentro de 1000 años. Otra es que vas a cambiar, ya lo has hecho desde que naciste. Y la otra es que toda la vida te van a acompañar tus pensamientos. Entonces, si toda la vida me van a acompañar mis pensamientos, ¿por qué no tener pensamientos que sean saludables para mí? Pensamiento de buena nota con uno. Y también, exacto, ¿cómo puedo detectar cuando tengo estos pensamientos negativos? ¿Qué debo hacer? ¿Son realmente malos como me han pintado o realmente están ahí con alguna funcionalidad? ¿Verdad? Entonces, he aprendido a través de esto a ir viendo los diferentes matices. Y por eso fue que llegué también a la programación neurolingüística, primero para mí, porque creo que uno no puede ser un ciego ayudando a otro ciego. Claro. ¿Verdad? No se puede vivir con el bendito dicho de casa al el cuchillo de palo. Exactamente. Es más bien, no puedes ser un ciego ayudando a otro ciego. Primero la tenés que vivir y segundo, pues trabajar, ¿verdad? Y constantemente nunca podemos dar por sentado que todo lo conocemos y que todo lo sé. Esto es algo de seguir creciendo y mi trabajo durante todos estos últimos años de vida ha sido constantemente seguir trabajando en mí porque eso me ha permitido entonces ayudar a más personas. Cuando yo llego a la programación neurolingüística que inicia primero conmigo, empecé, no fue de la noche a la mañana, o sea, yo empecé el proceso en mayo y de hecho fui solamente a 2 sesiones. Y fue como un antes y un después, y ya después siguió de parte mía la parte de mi responsabilidad de qué hacía diariamente. Que era una responsabilidad con vos misma al final. Exacto, y como hasta diciembre yo me di cuenta que eso se podía estudiar. Yo no sabía que se podía estudiar. Ok. Entonces, cuando me doy cuenta, eso fue a finales del 2019. Ok. Me doy cuenta que se puede estudiar. Y voy a ser muy honesta, en ese momento yo me estaba dedicando a mis hijos, entonces no plata para pagar una certificación no tenía, pero aquí está el mundo o de las excusas o de las oportunidades. Y yo dije, yo no voy a agarrar el camino de las excusas, voy a irme por el camino de las oportunidades. Tengo un carro, voy a hacer Uber,
voy a hacer pan y ahí me lanzo, ¿verdad? Entonces empiezo a hacer Uber, empiezo por ahorrar los primeros $, para poder apartar mi cupo dentro de la certificación. Inicio en febrero de 2020. Aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica, sí, a sacar el primer título, que era ser practitioner, ¿verdad? En programación neurolingüística. Y si nos vamos al 2020, todos vamos a recordar la famosa pandemia, claro. Entonces yo inicio en febrero a estudiar y en abril cae pandemia al todo. Entonces yo digo, un par de meses después prácticamente. Estoy debiendo plata, ¿ahora cómo hago? Bueno, ya me inscribí, pan. Ya no puedo ir a hacer Uber, ya la gente no se está moviendo en la calle. Sí, entonces digo, no, voy a vender pan, y empiezo a vender pan. La entrenadora que me daba mis clases. Creo que yo recuerdo eso, ¿sabes? Ajá, sí, es que desde hace años. Sí, en redes. Y entonces resulta yo creo que me estás contando esto y estoy reviviendo el momento donde tal vez contaba la historia de hacer Uber. Ajá. Y luego cuando estabas haciendo pan, que fue, dice, hace la pandemia, que no hace tanto tampoco. Porque nos hemos visto por ahí hace años. Exacto. Y claro, ahora recuerdo. No, ¿quién iba a pensar que ahora yo iba a enterarme en el 2026 que aquella historia era para hoy? Exacto. Y ser una persona preparada profesionalmente formada en programación neurolingüística. Correcto. Entonces, bueno, en ese momento me empiezo a vender pan, y recuerdo que tampoco fue por mucho tiempo, porque en la que me estaba entrenando no sabía ni siquiera cómo hacía yo para pagarle la certificación, pero me llama un día. ¿Y era individual? O sea, era algo no, era un grupo. Ella no sabía exactamente mi historia, solo sabía que yo era una estudiante de ella. Claro. Me llama un día, mira, andas buscando trabajo, y le digo yo, ay, eso vos te lo estás preguntando a una persona que todos los días decide si quiere o no quiere trabajar, porque esa es la realidad de un emprendedor. Usted decide. Y entonces me dice, mira, es que se me va a ir la muchacha de la parte administrativa y necesito contratar a alguien. Y yo dije, bingo, esta es la mía, porque estoy sacando academia, digamos. Exactamente. En el lugar Y entonces yo dije, esta es mi oportunidad, porque así voy a saber cómo también puedo hacer algo con este título que voy a sacar, porque realmente no lo sabía. Te llegó bárbaro. Sí, yo lo estaba estudiando primero para mí, porque yo quería mejorar como persona y quería también ser mejor como mamá. Cuando yo escuché que las primeras programaciones mentales se forman de los 0 a los 7 años, en ese momento ya mis hijos tenían 6 y 7. Entonces yo decía, ya con uno la fregué. Este ya superó el límite de tiempo, me queda uno, a ver cómo nos va. Entonces voy a hacer todo lo posible para mejorar, ¿verdad? Y ahí es donde tomo la decisión. Primero lo hice por mí. Bueno, entro a trabajar, saco el máster inmediatamente, ¿verdad? Entonces empiezo a estudiar para sacar mi máster. Luego empecé a hacer lo que se llama horas vuelo, que es empezar a atender ad honorem. Lo empecé en una época difícil porque era pandemia y claramente nadie quería ir a ser atendido en otro lugar, ¿verdad? Pero al final, perdona, te fue bien con el trabajo. Sí, me fue bien con el trabajo. Fue la herramienta para sostener tanto la preparación como esos difíciles momentos de pandemia y todo. Exactamente, ¿verdad? Entonces empecé primero, seguía trabajando y paralelo a eso, atendiendo ad honorem para poder hacer mis horas vuelo. Empecé primero dando charlas, y entonces en la charla que fue ahí en la escuela de mi hijo, que di una charla para padres, dije, bueno, yo estoy atendiendo a honorem, entonces vino la primer cliente, esa primer cliente me trajo otra, ¿verdad? Y entonces ahí empecé a hacer horas vuelo. Luego ¿esas horas vuelo eran necesarias para certificarte? Eran necesarias si yo quería atender gente. Ok. Entonces, claro, para mí es muy importante. Y yo decía, son ad honorem porque estoy practicando apenas. Sí. Luego ya ¿Pero lo disfrutabas igual? Sí, me encantaba. Claro. Ya después, en diciembre, dije, no, yo ocupo tener mi propia oficina. Abrí mi propia oficina, renuncio. Y me quedo igual medio tiempo como con la otra jefa, ¿verdad? Porque no me dejó irme, ¿verdad? Entonces me quedo medio tiempo, pero tenía ya mi propia oficina. Empecé también a dar talleres recuerdo mi primer, digamos, empresa transnacional, que fue Amazon, que creyó en mí. Y, de 3 charlas para un equipo de jefaturas, luego también para el MEP, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí empecé. Fue un salto de fe. Yo no tenía nada seguro, pero yo decidí renunciar y dar como eso de, me tiro, o sea, suelto esta liana que me ha ayudado tanto, pero me voy a tirar a esta otra liana. Y resulta que para hacerse trainer en programación neurolingüística, que ya es como el nivel máximo, es ir a Orlando a estudiar con uno de los co-creadores de programación neurolingüística, que ya es un señor como de 80 años, ¿verdad? Resulta que por primera vez en la historia el señor vino a Costa Rica a entrenar.
Y yo decía, ¡ah! Esta es mi oportunidad. No tengo que pagar tiquete, no tengo que pagar hospedaje. Todo se te fue poniendo. Todo se me iba acomodando. Y me voy a certificar con él. Wow. Algo muy extraño es que para certificarse sí, tenemos que ser programadores neurolingüísticos máster, y en Costa Rica hay varios. Y no sé por qué, pero durante toda la certificación solamente subimos 3 personas ticas. Y todo el resto venían de Italia, venían de otros países. Entonces fue muy bonita también la experiencia, y a partir de eso fue que ya empiezo yo también a dar clases de programación neurolingüística para certificar con el aval de la Sociedad de PNL de Estados Unidos. Y de ahí empiezo también a abrirme el camino con doctores. Me tocó empezar a abrir puertas. ¿Por qué? Porque la programación neurolingüística no es como hoy, si te gradúas en administración de empresas, si te gradúas en recursos humanos o lo que sea, pues simplemente vas y en las empresas tienen, ¿verdad? Están necesitando personal, pero en programación neurolingüística tenés que hacerte necesario y tenés que también demostrar que la herramienta funciona para las otras personas. Que sea efectivo. Exacto, porque pues todo el mundo quiere tener resultados. Y es una inversión también que las empresas hacen y son, de tiempo, no y solo significativas también. Sino... Entonces, tenés que dar resultados. Y empecé a tocar puertas. Entonces, bueno, una de mis estudiantes, recuerdo que me recomendó con un doctor que hacía procedimientos bariátricos y pues les daba acompañamiento con psicología, lo cual está bien. Pero ella dijo, bueno, si usted quiere ayudarme con hábitos, eso es mejor con programación neurolingüística. Gran punto, lo tenía aquí anotado y no te miento, lo tenía en el punto 6. ¿Qué tan cercano o distante es la PNL, o programación neurolingüística, con aspectos de psicología en cuanto a la profesión o en cuanto a la ejecución profesional? Ok, voy a ser como muy transparente y clara, porque también soy estudiante de psicología. Qué ahora, chido, ¿verdad? La programación neurolingüística va más de la rama de terapia cognitiva conductual. Ok. Entonces, e incluso la anatomía. Porque tiene que ver con el entendimiento cerebral también como órgano. De la funcionalidad del cerebro, más neurociencia, ¿verdad? Entonces, y además, eso por supuesto que van de la mano. Entonces, hay muchos psicólogos que se certifican en programación neurolingüística para tenerlo también como una herramienta más. Lo que sucede es que en programación neurolingüística no deberíamos meternos en áreas de la psicología o de psiquiatría. Mucho menos. O sea, no podemos pretender ser los psicólogos de alguien que, por ejemplo, tiene un problema de bipolaridad. Que eso es importante también aclararlo para quien pretenda que con la PNL va a poder ir a desahogarse y que le, ¿verdad? O sea, que le hagan un psicoanálisis. No va por ahí la cosa. No va por ahí. De hecho, la psicología va mucho en entender parte de la historia, parte del antepasado, de sus pasados, perdón, de su infancia y demás. Y por ahí empieza un poquito más a desmenuzarse, pero la programación neurolingüística es una herramienta que trabaja más con lo que hay en el presente y lo que va para el futuro, ¿verdad? También a nivel terapéutico. Exacto, pero sí, digamos, si una persona, por ejemplo, quiere trabajar ciertas limitaciones, porque ahorita, digamos, está pasando por una ruptura de pareja, qué sé yo, ¿verdad? Y eso la está teniendo mal y demás, sí lo puede trabajar con programación neurolingüística. Si está teniendo un problema de ansiedad que no es generalizada, ¿verdad? Ni es un trastorno, sino que ahora también todo el mundo confunde ciertas emociones con ansiedad, porque es la verdad, o estrés, es ansiedad, ¿verdad? Claro, todo, ¿verdad? Todo. Entonces, hay cosas que sí se pueden trabajar con programación neurolingüística. Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Autoestima, la forma en cómo yo planteo mis objetivos también. O sea, hay muchas cosas que se pueden con programación neurolingüística, pero no voy a entrar en esta parte poco ética de decir que la PNL lo es todo, porque no suplanta ningún proceso con un psicólogo, ni tampoco con un psiquiatra. Lamentablemente, como en todo, sí ha habido programadores neurolingüísticos que se meten en esas áreas. Y a mí, honestamente, como trainer me molesta, porque uno hace todo el trabajo de la mejor manera posible como para que alguien venga a embarrialar la cancha. Absolutamente. Pero sí hay que tener mucha ética. Y sí, he visto tantos procesos en mi vida que cómo no voy a creer en la herramienta como tal. Sí. Por supuesto que lo creo. Y además te acompaña hoy como tu forma de vida, ¿verdad? Exactamente. Y por supuesto que si estudio psicología, también lo hago por una cierta manera de querer acompañar a otras personas desde otra óptica, ¿verdad? Carla, todo esto que nos contás, que aparte es maravilloso como un camino de vida en el cual te ayudaste vos, pero ayudas a un montón de gente también.
Y ahora estudias psicología y una cosa de repente te lleva a la otra. Las puertas se te fueron abriendo maravillosamente, como el trabajo con la formadora que tenías y Ajá. todo. ¿Vos considerás que cuando no sé si se encuentra la palabra, pero cuando se entra en romance con el propósito de vida, las cosas se vuelven más fáciles? Dios, el universo, lo que quieras. Todo se acomoda. ¿Todo se acomoda o crees que no tiene que ver una cosa con la otra? Y bueno, tu propósito de vida es lo que vos hagas, no importa cómo lo busques. No, claramente que si vivís en coherencia, todo lo que llega es de verdad una manifestación más de lo que querés. Digamos, por ejemplo, he tenido muchas oportunidades en diferentes medios para hablar sobre programación neurolingüística, hablar de los diferentes temas que se pueden abarcar con la PNL, y creo que mucho ha sido como esta oración contestada de déjame llegar a la cantidad de personas suficientes que sientan que dentro de esta herramienta de verdad pueden encontrar soluciones para su vida. Entonces, creo esa oración, o sea, siempre ha sido contestada con la exposición en medios. Ese es un muy buen trabajo en redes también. Exactamente, y también me gusta mucho crear ese vínculo, ¿verdad? Con las personas que tengo dentro de mis redes. A todos les contesto, a todos les pongo un mensaje cuando me es posible, ¿verdad? Aunque sea una reacción, pero soy mucho de crear comunidad. Entonces, eso también te hace más cercano a las personas y te hace más conocido. De hecho, si alguien entra en mis redes sociales, nunca va a encontrar, digamos, ni dónde atiendo, ni cómo es, ni cuánto vale, ni todas esas cosas, porque de hecho no vendo mis servicios. Porque hay una parte de mí que también me hace ruido cuando veo tantas personas vendiendo la sanación interior, que vendiendo las heridas, vendiendo las heridas, vendiendo que todos estamos rotos, cuando realmente, o sea, sí existe, pero no es todo y no podemos generalizar. Y yo sé que todo el mundo ocupa vender, pero créanme que para todos hay. Y no hace falta estarle diciendo a una persona que si tenés X y X síntomas, ya tenés tal cosa. ¿Cómo te gusta manejarlo? Entonces, a mí realmente siempre ha sido por de boca en boca. Y cuando alguien realmente tiene el interés y tiene esa semillita en querer saber cómo puedo mejorar mi vida, y yo creo que por medio de Carla lo voy a lograr, y ahí es donde me escriben y ahí es donde los acompaño. Claro. Pero nunca ha sido porque yo digo, mira, estos son mis servicios, sí, igual, y he llegado a empresas grandes, he llegado aquí en empresas grandes buenas dentro de Costa Rica y también fuera de mi país, en Chile, en México, en diferentes áreas. Entonces, como que yo digo, no es que yo necesite hacerlo así para atraer más personas. Entonces ha sido muy bonito, muy experiencial el ver que sí se logra también de esa otra manera, haciéndolo sin esa necesidad de estar diciendo a los demás estás mal. Sí, cómpreme. Exactamente. Y pagar un montón de publicidad y todo. Qué interesante, porque lo que haces es demostrar también con hechos y acciones, ¿verdad? Que es parte de lo que mencionabas ahora, pensar, actuar y todo lo demás alineado. Demostras tu interés en ayudar más que en vender, aunque claramente hay que comer y hay que vivir, por supuesto, sí, ¿verdad? Pero también demostras que si las cosas se hacen con la pasión con la que creo que lo haces, siempre alguien va a hablar de vos. Por supuesto. Lo más bonito es saber que existen personas que han llegado a mí que me han dicho, mira, es que estaba en una reunión social, ¿verdad?, con amigos y demás, y alguien salió diciendo tu nombre, que viniera mejor acá, y yo, ¿quién es? No sé. A veces ni siquiera ellos mismos saben, ¿verdad? Y me lo dicen, y yo no sé si yo los he atendido, ¿verdad? Se he atendido tantas personas. Si venía a buscar un amigo, no, era yo. Sí, ¿verdad? Entonces es como muy bonito, ¿verdad?, que te hablen de ti en diferentes mesas. Esa parte es bastante bonita. Y pues siempre también cuando llegué a emprender, yo dije, bueno, Diosito, de ahora en adelante no tengo jefes, soy yo mi propia jefe, pero no, usted es el jefe, ¿verdad? Entonces usted, cualquier persona que le pida ayuda, 911, aquí comunico con Carla, y no sé, usted verá a ver cómo conecta. Y literalmente así ha sido, ¿verdad? Entonces ha sido como algo también bastante curioso dentro de mi carrera, de que nunca he vendido tanto mis servicios como tal. ¿No te arrepentí en un instante del camino que has tomado? No, ni tampoco soy muy fan de estar subiendo como los testimonios. Creo que eso genera seguridad a la hora de que alguien te quiera comprar por discreción también, y todo. Pero es un tema también de vulnerabilidad de los clientes de uno, como para que uno se ponga a exponer parte de sus vidas privadas.
yo creo que eso responde también a lo que decías. Bueno, yo no vengo a vender para que me compres algo a raíz de tu bienestar. Entonces, yo tampoco vengo a vender contando el caso, aunque no diga nombres, que alguien me contó qué era lo que estaba pasando a esa persona, ¿verdad? O bueno, en fin, eso es muy bonito que lo... Y eso se hace porque estás viviendo del propósito de vida. No lo estás haciendo literalmente por... Comercialmente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, vivo de esto. Ya tengo 5 años de vivir de esto. Pero no he tenido la necesidad porque mi propósito de vida está en ayudar a otras personas. Y eso lo sentí desde el momento que vi que con la herramienta lo podía hacer. Fue certeza, fue claridad, fue como una guía, una brújula, y ahí me he quedado anclada. Carla, el tiempo se nos va, realmente la hemos pasado maravilloso, creo que la conversación daría para mucho más. Y bueno, qué gusto también después de tanto tiempo tenerte aquí y encontrarnos por acá. Sí, qué bonito. Tengo una pregunta, ahora que decías esto, y es como ya manera de cierre muy fuerte. ¿Cómo se detecta? Temprano lo hablamos, a grosso modo, ese propósito de vida. Se me viene a la mente el tema del Ikigai, por ejemplo, ¿verdad? Que a mí me fascina mucho esta teoría de una especie de diagrama donde unimos 4 cosas, que llegar al punto central de balance nos va a dar el Ikigai, que es el propósito de vida. Es una creencia o técnica, o bueno, incluso una inspiración oriental, pero desde nuestras latitudes, desde nuestras realidades, desde nuestra cultura, desde nuestro país, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos encontrar? Yo te puedo preguntar, yo sé que cada persona es diferente y cada uno nos dedicamos a diferentes cosas y tenemos diferentes herramientas, pero ¿cómo se siente? Es la pregunta. Encontrar el propósito de vida. Es una expansión que sentís en el pecho. Es algo que incluso cuando hablas sobre eso, hasta temblás de la emoción, ¿verdad? Es algo que sentís que ahí lo podrías hacer, te paguen o no te paguen. Es algo en lo que sentís que incluso sos bueno y no estás diciendo que sos el mejor. Simplemente sos bueno y te apasiona y da y aporta bienestar a los demás. Entonces, te hace sentir muchísima gratitud. Es tanta la plenitud que vivís que ni siquiera tenés que decirlo, simplemente se proyecta. Te ves mejor, te ves mejor, hablas mejor, tu vida mejora gradualmente, te entregas también a la confianza, te entregas, dejas de vivir en el miedo, porque viviste en el presente, ya no vivís tanto en el futuro, en qué voy a hacer mañana, en cómo voy a resolver esto, qué voy a hacer el otro. Dejas de ver todo como excusa y decís, por aquí es donde voy, porque se me convierte en una oportunidad, y te entregas a eso de alma y corazón y cuerpo, que no hay nada que te detenga, ¿verdad? Entonces te volvés más grande que tus excusas. Y créanme que si existe en ese momento alguna persona que siente que tiene su propósito de vida claro, pero todavía siente excusas, es un momento de trabajar en la confianza y en la fe en sí mismo, en tratar de creérsela y primero, ¿verdad?, empezar a hacer para poder hacer más, pero trabajen más en su interior, en la forma en cómo ustedes están procesando cada una de las creencias. Dejen de escuchar las voces de afuera y escuchen más la voz interna. Este es el consejo, digamos, más grande que yo podría darles, porque todos los seres humanos ciertamente sí, filtramos las cosas de manera distinta y tenemos un mapa mental completamente diferente, pero la voz interna es la que nos dirige, y ustedes sabrán si a esa voz interna positiva le suben el volumen o empiezan a apagarla con las excusas del exterior y a preocuparse por las cosas, como por así decir, banales, mundanas. Preocúpense nada más por ser. Solamente tenemos ahorita certeza de en nuestro presente y qué hago yo con mi presente. Hago algo que valga para mí, para mi bienestar, para mi futuro, para los demás. O más bien sigo haciendo cosas que me apagan y me apagan y me apagan, y que en algún momento me voy a arrepentir y voy a llegar a un punto de mi vida donde voy a decir, esto me arrepiento porque siempre lo quise y nunca lo hice. Pero entonces créanme que si ustedes creen en ustedes, todo el mundo va a creer. Estoy viendo el monitor mientras Carla daba este speech sensacional.
Y te voy a agregar algo muy fácil. Creo que encontrar el propósito de vida irradia excesiva felicidad. Exacto. Te estaba viendo. O sea, es eso, es eso. Entonces, de todo lo que mencionaste, además es lo que te genere felicidad. Exacto. 100%. Sí. Y que sea el protagonista la felicidad. No es que sentimos felicidad un ratito, pero tenemos aquí no. La felicidad. Y no voy a romantizar, en medio de todo eso que sentís felicidad, pues existe un sistema, existen facturas que pagar y existen ciertas cosas. Pero créanme que todo se acomoda. Todo se acomoda. Totalmente. Porque a veces es mejor y pensar es gratis. Así que pensemos a nuestro favor. Así es, existen facturas, existe salud, existe una familia muy diversa que tiene diferentes situaciones, nuestro trabajo, los estudios. Que chiva, no sabía que estabas en psicología, así que felicidades también por eso. Ya nos contarás cómo va todo. Pero bueno, ahí durante el programa también hemos estado viendo el perfil y el Instagram de Carla Vargas. Carlita, no sé si tenés algún otro YouTube o alguna otra red que quieras comentar también. Sí, claro, en YouTube, que está muchas entrevistas, también parte de la historia de vida, que es la PNL y para qué sirve, que es en todas las plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, aparece como Carla Vargas PNL. Programación neurolingüística. No vayan a confundir. PNL, no con PLN. No vayan a confundir en estas épocas en las que estamos, ¿verdad? Antes del 1 de febrero, no, PNL, neurolingüística, no Partido de Liberación Nacional. Tuve el cuidado un segundo, yo PNL. Lo dije bien. Así que vayan a buscar, de verdad, hay mucho contenido realmente de valor. Y como Carla dice, no se van a encontrar un perfil que les va a vender nada, ni un producto, ni una sesión de algo, sino una persona que les quiere acompañar y les quiere aportar algo para que su vida, de repente, pueda ser también mejor. Carla, no tengo cómo agradecerte. Gracias por este tiempo. A ti. Gracias por todo el espacio, gracias por la apertura, gracias por cada una de las preguntas que vino a hacer que la receta de esto que acabamos de cocinar sea también entretenido para la audiencia y espero que también hayan disfrutado de la entrevista tanto como yo. Completamente, y también recordar que la vida siempre puede ser mejor. Independientemente de cómo estemos ahorita, siempre puede ser mejor. Súper, esa es la parte más importante. La vida es aquí ahora y cada día es una oportunidad para empezar. No necesitamos un año nuevo, no necesitamos un lunes, no necesitamos un nuevo mes. Todos los días y a cada minuto es una nueva oportunidad para empezar. Importante. Que les vaya muy bien. Nos escuchamos mañana, si Dios lo permite, a la 1 de la tarde otra vez. Mañana vamos a tener a Jorge Vindas, mi queridísimo Jorge Vindas, que vamos a hablar un poquito también, pues como siempre lo hacemos, de su vida, retos derribados, puertas tocadas que se abrieron. Programador neurolingüístico también. También, no me digas. Ah, pregúntale. Sí. O sea, yo dejé de ver a Vindas. Estudió PNL hace unos cuantos años. ¿En el 2019 antes o después? No, creo que fue en el 2019 que estudió. Bueno, cuando todos nos fuimos de aquel proyecto donde estuvimos, que lo contaremos mañana y recordaremos algunos momentos, yo dejé de ver a Vindas en ese momento y ahora Carla me trae una primicia. Vamos a ver entonces mañana. Vamos a hablar con él, pero también de las diferentes formas que hay hoy para trabajar de manera remota, con nuestros talentos, con nuestra voz y, ¿por qué no?, diversificando nuestro catálogo de servicios. Jorge Vindas, que además es presentador de las noticias acá en Extra TV. Nos vemos mañana. Que la pasen muy bien.